Hola chicos, ¿cómo estáis? Pues nada, hoy estamos aquí reunidos pues porque el L3 de mi Retroid Pocket 4 Pro ha muerto. De hecho, murió a la hora de llegar la consola. Estaba haciendo pruebas sin ese botón. Bueno, mirarlo, que no funciona. Como podéis ver, el stick derecho, si lo aprieto, pues sí que funciona, pero el izquierdo, pues no tiene ninguna reacción. Bueno, mala suerte. Bueno, mala suerte o ser uno de los primeros en pedirla y ser un poco el conejillo de indias de las primeras tiradas de producción. Es normal, estas cosas pasan normalmente en un índice pequeño de la producción. Pero bueno, ya que tanto yo como otra gente que ha tenido problemas con los gatillos estamos esperando a que esta gente vuelva del año nuevo chino para que nos envíen estos repuestos y cambiárnoslo nosotros mismos, pues he estado buscando información de, bueno, a ver qué podía encontrar por ahí, de gente que hubiera abierto la consola para saber un poco cómo es por dentro y bueno, para ir preparándonos para que todo sea mucho más fácil y tener una referencia. Y bueno, he encontrado el canal de un chico que, oye, me ha parecido alucinante. Este es el canal, o sea, todos mis créditos van para él, Case Retro Gaming, en el cual, bueno, la verdad que tiene vídeos destripando todas las Retroid y muchas más máquinas. Además lo hace muy bien. Si sabéis inglés, bueno, os dejaré este vídeo y su canal en mi descripción. Además voy a poner en su título su nombre porque la verdad es que vale mucho la pena. Creo que, bueno, viendo sus vídeos es muy fácil, teniendo paciencia y calma, poder abrir y poder sustituir cualquier stick, cualquier botón, cualquier gatillo, etcétera, etcétera. Así que, nada, vamos a ver cómo lo hace y quiero, pues eso, comentar con vosotros a ver qué tal vemos, qué accesibilidad tiene esta máquina por dentro, pues para cambiar todas estas cosas. Bueno, ya estamos aquí. Veréis que tiene una voz muy... O sea, te puedes poner a este chico para dormir, ¿eh? Cada día verte un destripe de máquina. The next thing that we have to do is to get the backplate off. I actually found the best way to remove the backplate is to stick the pry tool in on Esto es the un right tema, ¿eh? Lo de las side of the pestañas y trigger. tal. Mirad por dónde Stick it empieza. in, Empieza then por push debajo del down and it should bumper open. y Once se you get ayuda to the del top, bumper you're going para to notice levantar la that the primera lock esquina. has been disengaged. Now all we have to do is to drag the pry tool down the side and you're going to hear all the locks disengage as we go. Esto hay que Once it hacerlo gets con like mucha this, you calma, ¿eh? know Porque a all the veces locks petar are una open. pestaña de And estas we can do this puede ser on the other chungo. side. So I'm going to A go no ser que ahead tenga and stick muchas y that no pry tool importe. in up by the trigger again. Empieza por And I'm el, going por to el push that bumper, ¿eh? down. Y And that hace pops it straight presión up. en el I'm bumper. going to drag the pry tool down these locks to disengage those. Once you get to the bottom of the unit, you do want to take out your micro SD card. Then go along the bottom with the pry tool to unlock the locks down here. I got about halfway, but I'm going to go to the other side and work my way along here as well. Don't fully disengage the bottom as you're going to have to go to the top too. So grab your pry tool and you're going to notice that around the top part, it kind of goes down to the bottom. Take your pry tool and push down to disengage the lock here. Claro, ahora Let's run our pry tool along this little se ridge abre por here, abajo, ¿eh? and it should open up. O sea, fijaros en esto, ¿eh? Once I stuck O it sea, es la línea de abajo, ¿eh? La que abrimos, no es la de arriba, sino que es la de abajo. open right up. And with that, the back panel is open. With the back plate off, we can Ostras, see a few lleva un things. We have buen the disipador, massive ¿eh? heat pipe that is sitting here on top of the SoC. We also have the battery. and Lleva un two disipador y joysticks. vemos que We have the los speakers on the bottom. This big los plate analógicos tienen un does have acceso two bastante screws on it that fácil. aren't visible. We have 1, 2. Claro, en este sí que There's one underneath this plastic part, and en este analógico de aquí sí que vemos que el conector está aquí. Es decir, para este analógico no creo que hubiera que desmontar nada. No estoy seguro, ¿eh? Ahora lo veremos. En mi caso es el mío. Este es el que se me ha estropeado. Es el izquierdo, ¿no? Sí, correcto. Que sería este. there's one underneath this piece of foam. We're gonna need to swap to our Sí, lleva Philips un to get form, these out. es como una Let's go goma, ahead and ¿no? take these two Para, out para first. dirigir el We are aire. gonna need to lift this plastic piece up ever so slightly to get at the other screw. And you can see it right there. Ese You es el can feel this vibrador. right off, ¿No? and we're gonna be able to put that back on Parece una later. pila, pero yo You creo que es la also see the vibración. rumble motor Sí, is es el now rumble. attached to the heat plate. You have to be very careful as you're lifting out the heat plate that you do not rip this out because the plugs for these are right beside it.
and there's not much cabling. Está muy Let's go pegado, ahead and dice. remove that other screw. Tiene dos conexiones y están muy pegadas y hay muy poco And this cable just para comes jugar right si lo off. rompes ahí, ¿eh? Essentially what this is doing is Eso following dirige el the aire, eso heat está para at the dirigir el top of the aire. unit. Esa goma está There's para that dirigir el last aire. screw there. So let's go ahead and remove that now. Now that we have all those off, we can lift this heat plate out, but you have to do it very slowly as you will break these plugs. You can also remove these first, so let's just go ahead and do that now. The bottom one is for the rumble motor and this top one is for the fan. Use your fingernails and Vale. just lift it Uno de down. los conectores es Fan cable is a little bit more rigid, del but motor you de should just vibración y el pull otro es out del well. ventilador. Now that we have those two out, we can lift this out of the way. Vale, te And llevas el very nice disipador. impressive chunk of aluminum. Te llevas el disipador We con have el this con el small vibrador y con el pad on ventilador. top of the SoC. Ahí tenemos We also un have pad, a ¿eh? lot Eso of es un cap thermal tape pad. over Vemos que top no hay of the pasta box that térmica. could short out. It's really good to see this, as this Y eso es probably ese tipo de caused cinta que different nunca issues me sé on el previous nombre que models. no transmite la We also have electricidad. the Es lo mejor plug para up here, and aislar this is definitely something you conectores. do not wanna get metal tools around. Ahí tenemos el First things conector de la first, I like batería. to start with what's Vale, closest to estoy me, viendo una and cosa. Estoy viendo una cosa. Aquí tenemos el analógico. No sé por qué han tapado esta. Han tapado también el conector del analógico. A lo mejor para que no toque con el disipador, que es de metal. No lo sé. Pero lo que veo es que sí que estaba al alcance sin quitar la batería, ¿eh? Sin quitar la batería estaba al alcance, a ver. ¿Veis? Sin quitar la batería sí que estaba al alcance. El izquierdo... El izquierdo también. O sea, no... Para los analógicos ya sabemos que no... Y por cierto, tenemos que ver cómo funcionan los gatillos porque se los ha llevado. O sea, quitando la placa se los ha llevado. Así que tienen que funcionar con algún tipo de conector relacionado con estos pines de aquí, yo creo. Bueno, estos pines. Este pequeño... Parece un pequeño... Es que yo no soy técnico, ¿eh? Pero parece que ahí hay un botón. O sea, es mecánico. Es decir, el contacto es por... No tiene ningún cable, vamos, conectado. ¿Veis? No hace falta quitar el disipador para cambiar el stick, al menos el izquierdo. Bueno, lo que hemos dicho, aquí hay un pad que no sé si cambiarlo por pasta térmica podría ser recomendable, no lo sé, que alguien nos lo diga en los comentarios porque no sé si esto genera el suficiente calor como para necesitar pasta térmica. Lo que está diciendo es que no uses para desconectar los conectores, no uses para nada herramientas metálicas, porque ahí, por ejemplo, se podría hacer un corto. O sea, si os fijáis, aquí hay un poco de contacto de los pines, muy pequeño, pero ahí podrías hacer un corto, o no sé, a lo mejor que el cable no llegara hasta abajo, la cubierta del cable no llegara hasta abajo, y eso podría ser una desgracia. Into the unit, that would be these joysticks. So we can go ahead and take out the joysticks next. Lifting that tape out of the way, we can access the lock for the joystick itself. You do want to keep these pieces of tape so you can put them back later. Dealing with any of these locks is pretty easy. Vale, ¿qué tipo de pestaña es? Vale, mira, ya lo habéis visto. Esto es importante, ¿eh? Estas pestañas y este tipo de cable plano que es como un flex, ¿no? Es como una especie de flex. Son súper delicados. O sea, yo me cargué el del mando Elite. Perdonad, el del mando Elite me lo cargué. El mando Elite, las palancas de atrás van directamente con la pieza de atrás del mando. Con la carcasa de plástico van las palancas y van conectadas a través de... Bueno, pues al quitarlo, de no saber cómo iba y de abrir y cerrar, me los cargué. Los pines son... Claro, es muy plano, no sé, es muy delicado. Entonces ya habéis visto que se levantan, si tenemos el conector así, levantamos, la parte negra sería el bisel, ¿no? Lo que se levanta y lo hacemos de alante del conector a arriba, con delicadeza y con una herramienta de plástico. Vamos a volver a verlo, cómo lo levanta. Dealing with any of these locks is pretty easy. All you have to do is flip it up and está claro lo que hace, ¿no? Y veis, lo quita con las pincitas, ¿eh? No lo quita con los dedos, que es lo que haría yo. La posición luego para ponerlo es fácil porque el cable solo tiene una forma.
There's a small housing around the joystick, so to get that out, Está interesante, ¿eh? Lo hace muy bien este chico, ¿eh? Espectacular. Tener esto es... Y podemos ver que la máquina está muy bien hecha, ¿eh? Mirar, vamos a comparar un poco la parte interna con la Retroid 2S, la Pocket 2S, y vamos a ver. Mirad, chicos, esta es la 2S por dentro. O sea, yo creo que... O sea, no sé, se nota pues el tipo de diseño, ¿no? Yo qué sé. Yo es que no soy un experto, pero noto que está muy trabajado. Lo que quiero decir es que ciertas marcas están logrando ya pues unos... ¿Cómo te lo diría? Unos montajes y unos acabados incluso por dentro, o sea, de la arquitectura de la máquina por dentro, muy completos, mucho más perfectos, ¿no? Que lo que podíamos ver en máquinas de hará 4 o 5 años, donde veíamos una placa base con los cables medio soldados, las cosas ¿no? Enganchadas a cualquier sitio, con tornillitos en cualquier sitio. Y la verdad es que se agradece. También son máquinas ya que... Estamos hablando de ciertos precios ya un poco más importantes, ¿no? No es lo mismo comprarte, yo que sé, una Millo Mini, joder, que tiene unos acabados muy buenos, ¿eh? Pero no es lo mismo gastarte 50 pavos que 200. Y a lo mejor esperas esto, pero oye, no tendrían por qué hacerlo porque tampoco tienen muchos competidores. Bueno, volvamos al vídeo. Vale, estábamos viendo cómo sacaba el stick izquierdo y ahora se va a por el stick derecho y como veis, tampoco hace falta. Para un mantenimiento de los sticks o para un cambio de los sticks estamos de enhorabuena porque no hace falta haber quitado el disipador ni haber quitado la batería. Or you get too far into disassembling the unit, you do also want to disconnect the battery. If you don't disconnect the battery, there is still electric current in these boards, and if you slip with one of your screwdrivers and hit something conductive, you could short the... Dice que si no quitáis la batería, si no quitamos la batería todavía hay electricidad y que por ahí hay algunos puntos donde podría hacer corto. No solo en la batería, no solo en el conector de la batería. Push on the bottom part and it should slide right out. Aquí no usa ninguna herramienta, hay muy poca distancia y con la uña ya... 19 vatios. Me parece que es la carga que tiene. Carga muy rápido. La gestión de la batería de esta consola es muy buena. Muy buena. Ahí lleva goma. O sea, está enganchada con algún tipo de pega, ¿no? ¿O qué? Sí, una gotita de pega, ¿no? ¿O qué? Ah, mira, una cinta. There's a huge piece of adhesive at the bottom. There's also this insulating piece that goes over top of this circuit board to protect against shorting. Va encima de este trocito de placa esa cinta, de este trocito de aquí. Aquí encima. If you're interested in the battery, this is what it looks like. I have a manufacturing date of December 11th. Diciembre de... el 12 de diciembre del año pasado se hizo esta batería con 5000 miliamperios. Los altavoces, que suenan estupendos, ¿eh? Lo he dicho en algún vídeo y es cierto, ¿eh? Suenan increíbles los altavoces de esta consola. Aquí los tenemos. With the speakers detached, we can go ahead and remove the ribbon cable on this side. Make sure to keep this tape so you can put it back on after. I'm just going to stick that to the board so I know where that goes. Use your tweezers to lift up the lock on the ribbon cable. Esta se levanta al revés, de dentro a fuera. Las del... ¿Veis? De dentro a fuera. Del cable hacia afuera. Y las de los sticks se iban de fuera a dentro. Es el mismo tipo de bisel. Muy delicado, o sea, simplemente levantar un poco y clic. Yo lo que digo que tiene que ser lo que conecta con los gatillos es esta pieza de aquí. Esta pieza. No sé si lo va a decir en algún momento. Me imagino, ¿no? Vale, ese es el conector del altavoz. No sé por qué le está costando levantarlo.
Yep, there's adhesive under there. Otra, oh, mira, I wish una the speaker cinta, actually ¿no? slid into its own Esto es una slot cinta doble rather cara, than tío. being on the board, Y but I está... guess they really had to jam things in here because there just wasn't enough space for everything. Let's go ahead and remove these two last screws holding this board down. No sé si está solo para cinta de doble cara o ahí hay Go dos ahead and lift that puntos right out. que no sé si está tapando ese por You'll algo. also notice Mira, ahí that ya hemos this llegado a las pulls gomas right de... off, and you can just pull these bumpers right off as well. Los bumpers se van We can now fuera. get to the conductive rubber Que face los button. bumpers tienen una piececita que agarra aquí. Creo que veis mi ratón, ¿eh? Espero, porque si no, madre mía, luego tendré que estar haciendo zooms. El bumper agarra aquí y aquí ya tendríamos las gomas conductivas. Y ya hemos quitado la plaquita, la que estaba encima, para limpiarla con alcohol o algo si vemos que no, que los botones no van bien. Supongo que es ese tipo de... es como una burbuja. Bueno, sigamos, sigamos. Que me enrollo. And here's the conductive rubber, so just go ahead and pull that right off. And there's the buttons underneath. In case you're wondering, these are keyed for their own specific slots. I also think it's kind of interesting to see the coloring underneath on the bottom part like this. Es... And you have the start and select button down Tienen here. muy buen You do recorrido not estos want to take botones, this ¿eh? Yo back estoy, plate estos off, botones me as this is parecen what's holding the panel. muy buenos. Siendo botones It's my pequeños, understanding, but I will not be removing this. Now we just have to get the main motherboard out, so we're going to start with the speaker on this side. I'm going to stick my tweezers underneath and just lift it straight out like I did on the other side. And with these, you just want to go very, very slow. You're also going to notice that there is a Wi-Fi antenna attached to this. You're going to have to disconnect that now. estoy Just use your viendo... tweezers to pull that off. ¿Qué tiene el and you can pull otro that right out of altavoz? the way. Even on this side, there are two A ver, el screws otro that you have altavoz to get tiene to, su so propia conexión y attached to además this, you're gonna tiene have este to disconnect cablecito de that aquí. now. Just use your tweezers to pull that off. ¿Y qué es este And you cable? pull ¿No lo that dice? ¿No- ¿Es la antena o qué es eso? other side. ¿Bluetooth? And with these, you just want to go Ah, very, Wi-Fi. very slow. Ah, ¿Pone wifi? You're also Sí, gonna ¿no? notice that there is a O sea, eso es Wi-Fi el antenna altavoz y attached lleva to la this. antena wifi, ¿eh? You're gonna have to disconnect that now. ¿Sí o no? O yo estoy loco. Creo que ahí pone wifi. Just use your tweezers to pull that off. Es que no sé si lo And we dice, can ¿eh? pull that right out of the way. Yo creo que Even sí. on this side, there are two screws that Y la we have otra to get antena que hay to, ahí. so you do have to remove the speakers to access those. Let's move this tape out of the way. I'm just going to put it near where it goes. Let's remove this tape as well. And we can disengage these two locks. This is for the power buttons, and this is for the Botones. other controller board. Vale, botones de... La de arriba es para el botón de encendido y la de abajo es para los, We can la go ahead and pull the botonera... ribbon cables out now. La botonera que había aquí, ¿no? We also have to A ver, ¿dónde va ese disconnect flex the grande? Wi-Fi antenna, which sits Ah, no, right. la antena de wifi es esta, dice. Take that off. That is Di- also glued to the bottom of the front panel, so I hope when Retroid ships these out as replacement shells that they pre-attach this so people don't have to try to pull this off. If people have to pull this off for replacement shells, this is going to make this pretty difficult to change out. But with that out of the way, No sé lo que ha dicho esa pieza, pero que no, mejor no tocarla. One here, here, one here, one here, and that's Entonces, un momento, me he quedado con la duda de qué era la antena que iba con el otro altavoz. No pone wifi. V20. O sea, a ver si puedo hacerle un zoom en la edición y le damos la vuelta, pero no sé lo que pone. make this pretty difficult to change out. But with that out of the way, Dice we que es have que a eso couple si screws hay que holding down cambiarlo the porque tienes que cambiar la motherboard. carcasa, que es difícil, pero no sé qué Here, pieza es esa que one está here, señalando de one abajo. here, and that seems to be Bueno, it. allá va a sacar toda You la also placa. have a ribbon cable up at the top for the bumper, so we do have to disengage this as well. Let's go ahead and do Vale, that ese es right del away. bumper. A ver, ese va de abajo arriba, ¿lo veis? De fuera, de abajo And arriba. now all we have to do is to get these screws out, so let's do that. Y eso es del bumper. A ver. I think we got them all out, so we should be able to lift this out of the way. But we do have to disconnect the panel, which is this ribbon cable. So let's go ahead and remove that lock. Let's disconnect the ribbon cable for the screen. And we can go ahead and pull that out now. Este flex grande de la pantalla. And with that out of the way, the board should be able to come out now. Vale. La placa ya ha salido. Y sí, eso tiene que ser... Movement is off. Eso tiene que ser la Let's now pantalla, recommend ¿no? pulling the membrane off the D-pad
is once you pull the O sea, pantalla, botonera izquierda, que ahora mismo está desconectada, que sería la placa izquierda. Y este de aquí, botón de encendido y volúmenes. Botón de encendido y volúmenes. brain off the D-pad, it just doesn't feel the same. Let's set this aside and take a closer look at the motherboard. I gotta admit, out of all the Retroid devices that I've used, this one feels by far the Ostras, tío. Ahora, no sé, desde las últimas arquitecturas así de aparatos pequeños veo muchos encapsulados de estos, ¿lo veis? Que todos son encapsulados metálicos que van con unas pestañitas que lo encuentro como súper delicado, ¿no? Para abrirlo y súper incómodo. Estoy seguro, por ejemplo, Series X está igual, cuando llegas al procesador tiene este mismo sistema. De hecho, Switch me parece que también lo tiene. Y es un poco incómodo. Me pregunto cómo lo harán los técnicos. Seguro que tienen alguna herramienta especial que simplemente, ¿sabes? Caen sobre pues eso, el protector este metálico y seguramente tiran y tendrán unas pestañas que levante automáticamente todas las pestañas. Pero para el mantenimiento, para hacerlo nosotros, hostia, no sé, seguramente tiene un truquillo esto. A ver cómo lo hace él, si es que las levanta. most premium. The entire design on this board looks very Está well muy, thought out. muy bien acabada, We also have la those placa. switches for the ¿Veis? D-pad right Sí, on the eso- motherboard. vale. The back button and the home button switches are also on the main motherboard. You don't want to pull off the shielding as you're never Suelen gonna get tener esto. Yo no soy un entendido, ya lo digo siempre porque, joder, habrá gente que me vea que sabrá mucho y dirá, este pavo. Pero este tipo de. Estos son los botones, ¿no? A, B, X y tal y cual. Bueno, es un tipo de botón, igual que hay muchos sistemas, pues este es uno. Esto simplemente es como una burbuja, ¿no? Que cuando nosotros apretamos el botón, esta burbuja hace contacto con la de abajo y ahí hace el contacto, ¿no? Hace el interruptor, ¿no? Pam, toca. Entonces, normalmente tienen un agujerito o algo para que respire, para que tú lo puedas limpiar, porque puede entrar mierda. Pero yo no sé si existen totalmente cerrados, con lo cual no puede entrar mierda, entonces no hace falta limpiarlos. Pero, por ejemplo, los del mando de Series X, el Elite que abrí yo para limpiarlo, tenía unos agujeritos y de hecho no me funcionaba un botón bien. Y cuando lo limpié funcionó. Es decir, no sé si esto se pueda limpiar o serán totalmente cerrados. gone. So I'm going to leave that on there. All in all, No sé, very impressive no motherboard lo veo. design. Suelen On ser the agujeros board, muy there is pequeños, ¿no? also a small revision code 1.2. Retroid Pocket And 4 there's a Ultra, small revisión QR code 1.2 here de la as well. placa, ¿no? This should be fine to reuse. Unos If you thermal wanna pads. put new thermal paste on there, ¿Se you're ha gonna llevado have un to peel trozo this o thermal estaba pad roto? off Se habrá and clean llevado al off this quitar. rubbing alcohol. If you're wondering how these come off, all you have to do is just pull them straight out. La va a desmontar toda, And ¿eh? this little ribbon cable is also just glued to this board. But this is about as bare bones as I'm gonna get. I don't want to pull any of this off, and I definitely don't want to pull this part off that's behind the screen. So now that we've done a complete Eso ahí ya no quiere assembly, tocar. let's Dice put it que la back pantalla together. no. To put it back together, first thing we need to do is to put back in the motherboard. When putting this down, Bueno, all you have to do pues is ya va a just volver a make sure montarla. that you get this Bueno, pues joder, es interesante, ¿no? O sea, quiero decir, yo creo que con este vídeo no quedan dudas de cómo hacerle un mantenimiento a la máquina, cómo cambiar los sticks. Hemos visto que parece súper fácil. Es verdad, un momento, me estoy colando. Vamos a ver cuando la monta, si nos explica cómo funciona el sistema de gatillos, porque al desmontarla no hemos visto nada. Ha separado las placas, se ha llevado la placa de atrás a otro lado y no nos ha explicado nada ni de los gatillos. Así que vamos a ver ahora cuando la monta si vemos cómo lo hace. Esto luego al ponerlo es un interruptor, un conector. Porque si no, ¿qué son? Los pines estos no son. No pueden ser unos pines así. O sea, tiene que ser un conector así. Esto lo vi yo en sistemas como GP de Win. Yo cuando la desmonté tiene esto también, los gatillos, la 1 al menos. Pero es que no veo... No veo dónde está el pin, si es para arriba, o sea, quiero decir, no veo por dónde conecta. A ver si nos lo enseña, tío. Nos lo tendría que enseñar porque él sabe que es uno de los problemas slot open. más básicos. We'll Sí que... start at the top and hinge our way down. No nos va a enseñar por dentro cómo son los gatillos, tío. Then run along the center Ha and empezado close por that. arriba, And that looks good. Then go along the side and lock those as encaja por well, los lados before finally running along the bottom and closing it completely. y nada, And no then back up the other nos lo ha side. How enseñado. that went together. Ryan,
Bueno, pues lo que decía, súper interesante. Todos los créditos a él. Os dejo poner su vídeo en favoritos. Este vídeo, joder, es oro. Y nada más. Yo creo que esto ya lo tenemos cubierto. Al menos saber cómo arreglar estas cosas cuando nos lleguen, pues eso, los gatillos. Mucha gente que está usando los muelles de gatillos de mandos de PS3 y de PS4, creo, para arreglar. No quedan del todo bien, pero bueno, oye, te hace el apaño hasta que esta gente nos envíe estas cosas. Pero bueno, a mí lo que me parece muy interesante es ver a ver cómo trabaja esta gente cara al público, porque yo creo que el 19 cuando lleguen se van a encontrar con una ristra de mails de peña diciendo, oye, me falla la pantalla, me falla el gatillo, yo que me falla el stick, otra gente será otras cosas, esto gente que le está fallando la transferencia de datos. Por eso digo, es un consolón, pero mi consejo sigue siendo, espérate un poco porque yo voy a hablar con ellos y os diré un poco, ¿sabéis lo que quiero decir? Os diré un poco a ver cómo respiran y a ver lo que me dicen. Y además estoy bastante al tanto porque estoy en varios grupos de Telegram donde la gente lo ha comprado y estoy viendo los fallos que van saliendo. También tienen un Discord, que lo sepáis, tienen un Discord oficial esta gente. Iros, porque además en su Discord tiene un apartado de soporte donde podéis hablar con un chico y directamente hablar con él. O sea, te atiende en nombre de la compañía y le podéis explicar exactamente con el número de orden, con el número de pedido. Le podéis decir qué es lo que os pasa directamente y él os responderá desde ahí. Yo por si acaso he enviado el mail y he hablado con este chico en Discord, pero todavía no me ha respondido. Está de vacaciones, normal. Oye, el año nuevo chino tienen que celebrarlo y que disfruten. Pero el día 19 que estén aquí, que estamos aquí todos un poco sufriendo. Pero bueno, creo que es una compañía bastante seria, ¿eh? Creo que es una compañía bastante... Aunque creo que no tiene muchos años, tiene 4 años esta compañía. Pero, ostras, la gente que tiene sus consolas habla muy bien de ellos, habla muy bien de... Y yo que esta es la primera que tengo, yo no puedo hablar de las demás. Pero te puedo decir que tiene unos materiales tremendos. O sea, a mí me hace gracia cuando he visto ciertas revisiones de youtubers súper famosos que dicen plásticos correctos, altavoces correctos. Yo entiendo que hay muchos youtubers que nos van a decir, coño, si estáis esperando una máquina que emule ciertas cosas, pillaos esta, porque no les interesa. A ellos lo que les interesa es que vosotros veáis los 200 consolas que traen y no casarse con ninguna normal, porque no quieren, ellos quieren que sigas viendo consolas. Y de ninguna te pondrán, de verdad, no te van a decir que una consola es una pasada si lo es, porque no, a no ser que sean cosas que no se puedan esconder, ¿no? Como consolas que hay de 800 pavos de estas, ¿no? Que dices, no puedo decir que no es un consolón. Pero esto es una máquina, yo lo digo, muy redonda, muy redonda. Esta consola que vale 200 euros hoy en día, cuando pasen 5 o 6 meses, si esta gente, no sé si por costes de fabricación van a poder bajarla muchísimo, pero si esta consola llega a valer 150, 140, 120 pavos, hostia, tío, ¿qué es lo que más quieres? Yo que buscaba una consola con capacidades de emulación, pues de Wii, de todas esas consolas que ya tengo, de todos esos juegos que ya tengo, ya me entendéis, de todos, pero tenerlo todo concentrado en una sola consola que, oye, que me puedo llevar a cuando me voy un par de días fuera, que me puedo jugar una partida en la cama, que me puedo jugar una partida en el sofá mientras mi familiar está viendo la tele, algo que te pudiera... Pues oye, fantástico. Haré un vídeo próximamente de cómo funciona el tema del dock, de conectarla a la tele y tal, porque es fantástico, rápido, sencillo, sorprendente también. Y nada más, eso, me lo he pasado bomba, me encantan este tipo de vídeos, espero que a vosotros también. Y lo dicho, todos los créditos para él, yo yo simplemente estoy para tener esto como, no sé, hay mucha gente que no sabe inglés, a lo mejor le he podido ayudar en algo. Yo tampoco es que sepa mucho inglés, pero algo entiendo. Y bueno, ha estado bien comentarlo, me lo he pasado bomba. Si de todas las dudas que yo voy diciendo muchas veces, porque a mí yo no tengo las cosas preparadas, simplemente las veo como vosotros, quiero oírlas como vosotros, como si lo vierais vosotros, como si lo hicierais vosotros, los fallos que me encuentro me os voy a encontrar, y muchas veces me pregunto cosas. Si algo de lo que me pregunto me lo queréis responder, yo os estaré súper agradecido, porque en mi ignorancia, joder, está mi sabiduría, ¿no? En el querer aprender de todo esto, porque me encanta, a mí me encanta todas estas consolitas y todas estas cosas. Como vosotros, que por eso estamos aquí. Pues nada, me río como una persiana cuando estoy a gusto. Os mando muchos besos, muchos abrazos, cuidaros, chao.